Hola familias, un saludo. Soy Chechu Navarro, colaboro como formador con FAMPA y la Confederación Gonzalo Anaya. De profesión soy educador social. Y bueno, a propuesta de FAMPA y Gonzalo Anaya y también de los propios formadores y formadoras que estamos colaborando, hemos pensado que compartir con vosotras pues unos ratitos de formación, de reflexión, de acompañamiento, pueden ser interesantes, ¿verdad? No hace falta que os cuente que estamos en una situación un poco excepcional, ¿verdad? Que conlleva pues dificultades, la convivencia en casa tanto tiempo, tantos días, no es nada fácil, conlleva también dolor, sufrimiento por la pérdida de seres queridos o no tan cercanos, pero sabemos que está falleciendo mucha gente y otra mucha está sufriendo mucho y también gente que está trabajando para que esto podamos salir todas lo mejor posible de esta situación y está costando mucha implicación, mucho esfuerzo, ¿verdad? Pero bueno, lo sabemos todas en primera persona, lo estamos viviendo día a día. Así que vamos a hablar un poquito de este tema. Al final los vamos dejando las formadoras nuestras formas de contacto a través de FAMPA y de Gonzalo Anaya para poder ampliar y poder reflexionar juntas, ya que estos vídeos no pueden ser interactivos. Vamos a hablar del cambio que nos encontramos en el paso de primaria a secundaria, ¿verdad? ¿Cuáles son esos cambios? Nuestras hijas, nuestros hijos tienen 12 años aproximadamente, están a punto de pasar a la adolescencia y a una nueva etapa formativa y se van a encontrar en situaciones nuevas. Cambios en el centro educativo. ¿Cuáles van a ser las diferencias en los cambios en el centro educativo, verdad? Pues la primera de ellas, el vínculo entre centro y familia no es tan intenso. Podemos trabajarlo para que sea bueno y al mismo tiempo fomente la autonomía de estas personitas en crecimiento, pero de entrada no está pensado tan intenso como en el colegio. Para ellas y para ellos los cambios en las relaciones sociales, ¿verdad? Van a descubrir nuevas amistades, gente que no iba con ellas al colegio, van a jugar nuevos roles sociales o se van a ver implicadas en nuevas situaciones, el grupo de referencia va a cambiar, algunas personas ya no están en la misma clase, otras se mantienen, otras son nuevas, y el grupo de referencia en esta edad tiene mucho, mucho peso para la identificación. También se cambia el clima institucional, ¿verdad? Lo sabemos de sobra. Si tenemos hijas o hijos que ya han pasado por esta situación, el edificio del instituto es diferente al edificio del colegio. El régimen disciplinario también es diferente, no es lo mismo. Cómo se vive y se relaciona uno en un centro educativo de infantil o de primaria que en un centro de secundaria. Las relaciones son diferentes y van a tener que crecer en autonomía, ¿verdad? Y esa autonomía les va a dar nuevas alas para volar de maneras diferentes, pero también les va a tener que exigir capacidad de autocontrol, de autorregulación, de saber estar en definitiva en cada situación. La metodología didáctica también es diferente, los contenidos van a ser los que pesen mucho, tal y como los expone el profesor, tal y como están en el libro de texto, contenidos intensos, más dificultosos de adquirir, los horarios, el mayor número de profesores. En primaria sabéis que hay un tutor de referencia y dos o tres profesores más en algunas materias. El profesorado de secundaria es más numeroso, para cada asignatura tienen uno, y la tutora o el tutor pues no tienen tanto peso como en primaria, ¿verdad? En las relaciones con el profesorado, por tanto, pues van a ser también diferentes, ¿verdad? No son tan personales, todas conocemos, seguro que sí, o bien por nuestra etapa de secundaria, o bien por hijas o hijos mayores que ya han pasado por ahí. Conocemos a tutoras, tutores estupendos, implicados, con ganas de trabajar con ellas, que se le ocurran un montón, pero en general no está pensado así. Las relaciones son más impersonales, como profesionales de la docencia están más especializadas en su materia que en la educación en sí misma, se organizan por departamentos que son bastante independientes dentro del instituto y el
contenido, como decíamos antes, adquiere un peso fundamental. Más cambios, pues las asignaturas comunes y optativas van a tener ya que ir eligiendo un itinerario. El papel del docente ya no es de ser maestra o maestro, ahora es profesora, profesor, y van a acompañar en un itinerario formativo ya encaminado hacia el mundo de la formación de más nivel o bien del laboral o de ambas cosas, y van a tener que adquirir competencias, ¿eh? En España la legislación educativa cambia casi como de ropa interior, ¿verdad? Pero bueno, desde el 2012 tenemos ahí una evaluación firme que se trata de conocer y complementar las competencias básicas de cada alumna, de cada alumno. ¿Qué consecuencias personales les trae este camino nuevo, verdad? Su autoconcepto va a estar más bajo. No se consideran a sí mismas igual que el año anterior, que hace 2 años, que hace 3 años. Van creciendo y su autoidentificación, su concepto de sí mismas es diferente, es más inseguro. Por otro lado, de cara a los demás, se muestra más seguro, más firme, ¿verdad? Eso lo sabemos y lo vemos día a día en nuestras hijas e hijos, pero por dentro de ellos su autoconcepto está bajando. La firmeza con la que se consideraban, la seguridad que tenían, está tambaleándose un poquito. En consecuencia, también pueden bajar las notas, obviamente. Las profesionales de la docencia de secundaria dicen que tercero es un curso muy difícil. En primero notan los cambios, segundo se estabilizan, tercero de la ESO es un curso de mucho peso del contenido que les va a hacer tambalearse un poco, incluso las que mejores notas sacaban antes, ¿verdad? Y dos características propias de la adolescencia y que ellas y ellos van a vivir, ¿no? Y que van ahí emparejadas como dos caras de la misma moneda. Por un lado es el aislamiento social, necesito encontrarme conmigo misma, necesito estar más seguro de mis convicciones, de quién soy, de qué quiero hacer, y para eso me encierro en mi propio caparazón, sobre todo cuando estoy en casa o en entornos familiares o conocidos. Pero por otro lado, ya hemos dicho, el grupo tiene mucho peso, ¿verdad? Y yo necesito integrarme en el grupo, necesito que se me reconozca, para bien o para mal. Puedo ser la guapa, el guapo, puedo ser el más chulo de la pandilla, ¿vale? Tengo que tener un papel y necesito que el grupo me lo acepte. ¿Qué tenemos que aportar o qué podemos aportar nosotras, verdad? Colaborar en la educación de nuestras hijas. Tiene que ser para nosotras, se tiene que ver, ya lo es, claro que para nosotras es importante, pero ellas lo tienen que notar, ¿no? Fomentar el hábito de estudio. Contactar, ya que el clima institucional no lo fomenta tanto, por nuestra parte sí, ¿verdad? Intercambiar opiniones con las tutoras, con los tutores, con alguna profesora o profesor en concreto. Y un detalle muy importante, nuestras hijas, nuestros hijos están cambiando por dentro y están viviendo situaciones sociales y educativas nuevas. Tenemos que entenderlo, es así, ¿vale? Nuestra comunicación con ellos tiene que ser asertiva, acompañante, y tenemos que estar alerta a sus comportamientos, porque van a variar. Van a tener momentos de euforia, momentos de bajón, van a estar enfadados con el mundo sin saber por qué, y tenemos que acompañarles y saber que es parte, que lo hemos vivido nosotras en nuestra adolescencia, no era exactamente igual, pero era también, y pues si lo hemos vivido y nos la aguantaron a nosotras, pues ahora tenemos nosotras que acompañar también ahí. Vale, ahí tenéis pues eso, ¿no? Un resumen de las principales diferencias que se van dando. También el acompañamiento que hemos de hacer tiene que tener en cuenta pues todas estas características, ¿no? La información que se traspasa tiene que darle capacidades intelectuales, ayudarle a hacerlas crecer. Tiene que darle también capacidad de equilibrio personal, de relaciones, y tiene que tener en cuenta pues todas estas situaciones que vamos a ir viendo. Si acompañamos bien y si colaboramos con el acompañamiento educativo o docente que se haga desde el instituto, pues nos va a aportar poder detectar riesgos y dificultades a nivel educativo, ¿no? Situaciones nuevas que no habíamos descubierto o que nuestras hijas mismas no habían vivido siquiera, pero eso no significa nada de cara al futuro. Significa que es una situación nueva, que hay limitaciones nuevas, que hay posibilidades nuevas y que vamos a ver cómo evolucionan, ¿verdad?
Hemos de participar en la vida escolar, ¿vale? Pues en casa mantener el ambiente de estudio, si hay actos del centro acudir. A veces es difícil, el horario de tutorías es complicado, sobre todo si estamos trabajando, ¿verdad? Pero bueno, hacer un esfuerzo para que vean que nos implicamos, que su educación para nosotras es valiosa. Ahí tenéis el mare magnum o la galaxia en la que se encuentran en este momento, ¿no? Y en la que nos encontramos nosotras como familia también, ¿verdad? La pertenencia, el espacio propio, la presión del grupo, la pandilla, las amigas y amigos más cercanos, las, entre comillas, enemigas o enemigos que van teniendo, la gente con la que se enfadan más, con la que se llevan peor, ¿verdad? Nuestra comunicación siempre asertiva, positiva. No olvidemos que los mensajes tú son muy negativos. Tenemos que enfocarnos, más adelante nos volverá a salir este punto, en los mensajes yo. Tú no eres mala. O sea, me refiero, tú eres mala es un mal mensaje. Yo me siento mal en esta situación por este motivo, explica nuestras emociones, les invita a expresar sus propias emociones y les hace crecer y sentirse reconocidas como personas. Todas las características, entorno, están ahí haciendo presión. Que la familia seamos una presión no, sino un acompañamiento positivo y cuando tenga que serlo, una exigencia, ¿verdad? Las características de la adolescencia pues las conocemos ya por otros aspectos y porque les estamos acompañando, ¿no? Pero no olvidemos de destacar, ¿verdad?, que su orientación sexual y su capacidad de pensar por sí mismos están creciendo mucho y van a tener que desarrollarlo. Es así. Y cuando lo estamos viviendo directamente en situaciones intensas de enfrentamiento nos duele, pero tenemos que entender que es así. Siente la necesidad de saltarse las normas, ¿verdad? Sin embargo, ahora en este confinamiento, ¿cómo lo están viviendo, ¿no? ¿Cómo están aceptando la situación? Pero bueno, es un punto que está ahí. Aprender a saltarse las normas es también la forma de aprender a respetarlas y a reconocer su valor. Su identidad se está trasladando a otros entornos fuera de la familia. Están viviendo la socialización secundaria que se llama y la tienen que vivir. Tienen mucha energía, ya lo sabéis de sobra, la mayoría de ellas y de ellos, y van a establecer los primeros contactos con las drogas, en general, pues con el alcohol, con el tabaco, con la marihuana en los primeros momentos, va a estar ahí el contacto. Eso va a estar, no lo dudemos. Sepamos acompañar, no se trata de prohibir, de exigir, de castigar, se trata de acompañar, de enseñar a decir que sí a lo que es bueno y a decir que no a lo que nos puede hacer daño y de saber superar las situaciones. Nuestro estilo comunicativo, ¿cómo tiene que ser? Obviamente asertivo, ¿verdad? Respetar sus derechos, respetar sus nuevas capacidades, sus nuevas inquietudes, pero, con capacidad de impulsar otras nuevas. Que se sientan escuchados no quiere decir que se les diga todo que sí. Que se les diga todo que sí o que se les diga todo que no, no es bueno. Hemos de escuchar y hemos de aportar reconocimiento y exigencias, normas y límites. Hay una parte de la vida que es responsabilidad de los adultos y esa no es negociable, ¿verdad? Pero van creciendo. Hay normas que habrá que debatir, que habrá que consensuar, ¿vale? Habrá que acompañar, repito, es que es un verbo muy importante en la adolescencia. Darles opción a que se sientan ellos mismos y al mismo tiempo a que aprendan que todavía hay cosas en las que no tienen decisión. Los conflictos familiares van a venir, van a estar ahí, hay que aprender a crecer en el conflicto, es importante, caramba. El conflicto no es solo una cosa negativa, puede ser una oportunidad muy buena, ¿vale? Cuando las conductas que está teniendo provocan situaciones disruptivas dentro de la convivencia familiar o dentro del proceso educativo que están viviendo, vamos a hablarlo, ¿vale? Vamos a comunicarnos,
Volvemos a los mensajes. ¿Tú eres un desastre? No. Siempre tienes hecha un desastre tu habitación. Es una cosa concreta, no generaliza, no personaliza, no es la persona la que es un desastre. Es una conducta que no es buena o que trae consecuencias negativas. Reforzar siempre su autoestima, ser empáticos con ellos, con ellas, ¿vale? Saber que están viviendo una nueva situación. Al final os pondré el enlace a unos cuantos vídeos, disfrutadlos de verdad porque están elaborados con mucho humor y trabajan todo esto muchísimo, ¿no? Cómo trabajarnos a nosotras mismas como familia para aceptar y acompañar en esta nueva situación y, y cómo entenderles, cómo saber en qué punto están. Gracias por todo, por vuestra escucha. Habéis estado ahí aguantando el tostón estos 15 minutos largos. Ahí tenéis el correo de contacto, desde ahí os facilitarán los contactos directos con cada formadora, con cada formador. Tenéis la página web de FAMPA también, nos podéis encontrar también en Facebook, ¿vale? Y ahí están los enlaces que os prometía. Repito, gracias por haber escuchado. Un abrazo fuerte, de momento virtual, que pronto podamos llegar a estar juntas, a darnos un abrazo real y a compartir momentos buenos y positivos que también los va a ver. Cuidaos mucho, por favor, y de momento nos quedamos en casa. Ya en breve empezamos a salir y a hacer cosas nuevas.